Dios le bendiga, amado hermano. Hoy vamos a ver la lección número 15, ah, llamada Los miembros de la iglesia local. La manera de ser recibido como miembro de una iglesia local depende de la costumbre de esa iglesia. Hay pequeñas diferencias de un lugar a otro. Por eso es muy importante que usted consulte con las personas que lo están orientando. ¿Cómo puede usted llegarse a ser miembro de la iglesia a la que con la que se está relacionándose? Al aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor, usted pasó a ser miembro de la familia de Dios, comúnmente llamada la Iglesia Universal. Cuando la persona recibe a Jesús, es parte de la familia de Dios, la Iglesia Universal, porque todos los que reciben a Jesús vienen a ser parte de esa familia. Decimos Iglesia Universal porque nos referimos a todos los hijos de Dios de todas las épocas y de todas las partes del mundo. ¿Cuántos creyentes juntos forman la Iglesia Universal? Todos los creyentes de cada país y de cada época. ¿Cuáles de las siguientes personas pertenecen a la Iglesia Universal? Su pastor, un creyente africano, usted mismo. Todos los creyentes en Cristo, no importa su función, son parte de la Iglesia Universal de cualquier país. Como el mundo es tan grande, los hijos de Dios no pueden reunirse todos en un solo lugar. Entonces los creyentes tienen por costumbre hacerlo en grupos más pequeños en las localidades donde viven. A un grupo de creyentes que se reúne en una localidad lo llamamos iglesia local. En otras palabras, la Iglesia Universal está compuesta de miles y miles de grupos pequeños llamados iglesias locales. ¿Cuál de las siguientes personas pertenecen a la iglesia local donde usted asiste en su lugar, en su pueblo? Las opciones son el pastor encargado de la iglesia. ¿Pertenece a la iglesia local? Claro que sí. Un creyente que vive en África, no, ese no es de la iglesia local, ese está en otro estado, otro país. Usted mismo pertenece a la iglesia local donde está, claro. Un ateo no está en una iglesia local porque no cree, no está dentro de la iglesia. Entonces son los que se reúnen juntos en un lugar en el nombre de Jesús. Ellos son pues el pastor, usted, su familia, su esposa, si se reúnen ahí, son parte de la iglesia local. La iglesia local es una parte de la familia universal de Dios. En una familia todos sus miembros comparten juntos muchos beneficios y también cada uno tiene responsabilidades que cumplir dentro de la familia. ¿Quiénes deben participar de los beneficios y responsabilidades en la familia de Dios? Todos los miembros de la familia participan de los beneficios, pero también tienen responsabilidades. A continuación hay una lista de algunos de los beneficios que usted recibirá como miembro de una iglesia local. Apoyo y compañerismo con otros hermanos en Cristo, sí. Participación en la Santa Cena del Señor, sí. Aprendizaje de la palabra de Dios, también. Ahora medite un momento y conteste, ¿cuántos de estos beneficios necesita usted para su salud o para su crecimiento espiritual? Necesitamos todos recibir todo eso, ¿ok? Usted necesita los beneficios que brinda la iglesia local, pero para gozarlos completamente debe saber también cuáles son sus responsabilidades como miembro. En Hebreos capítulo 10 y el verso 25 dice, no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino démonos ánimo unos a otros, o quiere decir que no nos dejemos de congregar. Ahora, qué mala fama tenían algunas personas en aquel tiempo. Bueno, no asistían a las reuniones, empezaban y dejaban de asistir. Pueden crecer, normalmente no pueden crecer. Su crecimiento es irregular y los frutos, por lo tanto, son irregulares, no se ven.
como se muestra en la persona que está fielmente recibiendo las instrucciones. En cambio, según el versículo, ¿qué debemos hacer? Animarnos unos a otros para que no nos dejemos de congregar. En este pasaje de Hebreos 10:25, lo repito, dice, no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino que démonos ánimo unos a otros. Eso es lo que debemos hacer para que cuando alguna vez siente como debilidad, como que se cansa, pues necesita que usted sea animado por algún hermano, que le animen, que lo esfuercen. Porque cuando vamos, la palabra dice en el Salmo 133 que cada vez que nos reunimos para atender la palabra del Señor, dice que Dios envía bendición y vida eterna cuando nos reunimos. Cuando la persona no se reúne, esa bendición no la recibe y por eso sus vidas espiritualmente se debilitan y con facilidad empiezan a vivir con la vieja naturaleza. Quiere decir, empiezan a hacer lo malo otra vez. ¿Por qué? Porque dejaron de fortalecerse en la vida espiritual. Su espíritu se hace débil porque no recibe el alimento. El espíritu nuestro solo come palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es la que nos fortalece nuestro espíritu. Una persona no es fuerte porque es fuerte en sus músculos, en su cuerpo. Es fuerte cuando tiene palabra de Dios que lo sostiene. Una persona puede ser que físicamente se vea débil, sin embargo, si tiene palabra de Dios es fuerte y puede soportar circunstancias adversas más que los que tienen un cuerpo físico fortalecido, porque la fuerza está en el espíritu. Así que por eso, y para que sea fuerte un espíritu, debe estar alimentado con la palabra de Dios. Ahora, como miembros de la iglesia local también tenemos responsabilidades y la primera responsabilidad que tenemos como miembros de una iglesia local es asistir y participar en las reuniones. Debemos hacerlo. El versículo de Hebreos 12:25 dice, este versículo que hemos oído y aprendido, nos enseña que debemos asistir a las reuniones y participar en ellas, animándonos unos a otros. Alguien ha dicho que la iglesia es como un brasero. Si las brasas se juntan, se mantiene el fuego. Si las brasas se separan, el fuego se apaga. Según este versículo aprendido, ¿cuál es su primera responsabilidad? Asistir y participar en todo lo que pueda en la iglesia local. Si usted asiste regularmente, es como cuando si la persona en un hogar están habituados a que tienen un desayuno en la mañana, comen a mediodía y cenan por la tarde, tienen 3 tiempos de alimento. ¿Qué pasa si todos los miembros, excepto uno, todos los miembros se alimentan regularmente? Van a estar fuertes sus cuerpos. Pero ¿qué pasa con la persona que deja de nutrirse, deja de participar del alimento en el tiempo que debiera? Va a empezar a manifestar más debilidad. Y eso es lo que pasa a un creyente cuando empieza a dejar de asistir, se empieza a ser débil. Y cuando una persona empieza a debilitarse, en el espíritu el diablo lo usa muy fácilmente para empezar a vivir como la vida anterior. Empieza a tener envidia, celos, ira, no puede perdonar y empieza a vivir con ese tipo de naturaleza, la vieja, y la persona muchas veces termina separándose de la iglesia local. Pero esa razón pasa porque la persona no comprendió y se separó del cuerpo. Si una parte del cuerpo se separa, se muere, mis hermanos. Eso es lo que pasa. Por eso que debemos entender. Entonces, cuando hay reunión en su iglesia local, ¿cuál es la responsabilidad de cada miembro? Asistir y participar en las reuniones. Claro que ese es el deber que cada uno tiene. Hermano, su fuerza espiritual depende en gran medida de su asistencia y participación en las reuniones de la iglesia. Satanás sabe esto muy bien y hará cualquier esfuerzo para impedir que usted vaya a las reuniones. Pero resista, no se debe dejar engañar.
Su primera responsabilidad, según este versículo, es asistir y participar en las reuniones. Muy bien. Para que usted participe responsablemente en las reuniones, hay ciertos requisitos que debe cumplir. Le voy a leer algunos de esos requisitos que están a continuación. Llegar a la hora preparado para dar y recibir. Debe llegar a tiempo porque es honrar al Señor. Si usted llega a tiempo, está honrando al Señor. No nos reunimos en el nombre de una persona. El Señor Jesús dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio. Entonces usted tiene que saber y debiera llegar a tiempo porque usted está honrando no a la gente, sino al Señor. Cantar cuando sea el momento de cantar, cantarle al Señor con alegría, porque no le está cantando a las personas que están ahí, le está cantando, está alabando, está bendiciendo al Señor Jesús, al que lo ha salvado, al que lo ha perdonado, al que le da todos los beneficios que usted tiene, el techo, el vestido, el alimento, su salud, todo eso viene del Señor y nosotros debemos hacerlo con alegría, reconociendo que toda esa vida, la forma de vida que tenemos ahora es diferente porque Él vino a hacer la diferencia. Cuando Él nos salva, Él nos ofrece este tipo de vida que ahora tenemos. Pero usted se recuerda cuando no estábamos en Cristo, nuestra vida era pues no muy agradable. Por lo menos la mía no era nada grata. También dice, cuando haya oportunidad, debe obviamente participar en la oración por sí mismo, por su familia, por los demás. También debe escuchar la predicación, la palabra de Dios, porque eso lo va a fortalecer en su vida espiritual, en su espíritu. Cuando sea el tiempo de dar, nosotros todos, la palabra, el mismo Señor nos enseña que debemos dar. ¿Dar qué? Dar de lo que recibimos. Por ejemplo, hay necesidades dentro de la iglesia, hay necesidades en personas, en las viudas, en los huérfanos. La palabra dice en Proverbios que cuando nosotros le damos al pobre, al Señor le prestamos. Ve y dice, y el bien que tú le hagas al necesitado, Dios te lo volverá a pagar. Entonces, por eso el Señor dice que debemos dar, porque muchas veces nosotros no conocemos todas las necesidades de la iglesia, pero el que está encargado sabe de las necesidades de hermanos o necesidades del lugar físico donde estamos, y por eso es que el Señor nos enseña que demos para que sean suplidas las necesidades que hay ahí. Debemos tratar a todos los asistentes con amabilidad y con respeto. Especialmente a los que son nuevos debemos atenderlos con más, porque ellos se sienten como extraños, como que no se siente que pertenecen ahí. Entonces uno debe ser más, acercarse a ellos con amabilidad y tratarlos con respeto para que ellos se sientan cómodos, porque van a empezar una relación en la nueva familia de Dios cuando ellos reciben a Jesús. Debemos procurar traer gente nueva al Señor para que ellos también conozcan al Señor y puedan llegar un día a pertenecer a la familia de Dios. ¿Cuántos de todos estos requisitos debemos cumplir? Debemos cumplir todos para que podamos estar funcionando la vida de Dios. Todo lo que el Señor nos manda. Se recuerda cuando dice, vayan, hagan discípulos y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Esta es la parte que después que recibimos a Jesús tiene que aprender el nuevo, porque cuando se hace miembro del cuerpo tiene que trabajar, tiene que funcionar igual que los demás para que se sienta parte del cuerpo y entonces no se sienta extraño. Por eso debemos participar de todas las responsabilidades. Ahora, la segunda responsabilidad que debemos asumir es orar en la iglesia y por la iglesia. La Biblia dice que luchamos en una guerra espiritual contra Satanás y que la oración es el arma más eficaz contra nuestro enemigo. Recordemos el versículo sobre la oración que aprendimos que está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, el verso 17. Dice orar sin cesar, orar en todo tiempo. Debemos estar orando por nosotros, por nuestra familia, por los hermanos. Orar no solo es a hablar como sin sentido, le estamos pidiendo a Dios. Cuando oramos estamos entrando en un diálogo con Dios y le pedimos
Por nosotros le pedimos por la persona, por nuestro vecino, le pedimos por nuestra familia, le pedimos por los hermanos. Y cuando estamos orando, estamos entrando en contacto con Dios, y cuando nos contactamos con Dios en ese momento, si fuéramos como un cable de electricidad, como que nos enchufamos, y cuando estamos conectados en la corriente, viene la corriente de Dios para con nosotros, y Dios alcanza a aquellas personas por las cuales estamos orando. Y en el momento que nosotros estamos orando, en ese momento tenemos una protección. No somos tentados porque estamos conectados a Dios. El peligro de ser tentados es cuando dejamos de orar. Por eso aquí en este pasaje dice orar sin cesar, porque cuando estamos en oración continua no pecamos. Pecamos cuando no oramos. Cuando no hablamos con Dios es que pecamos, y por eso que la palabra aquí nos enseña que debemos orar. Así que la segunda responsabilidad como creyentes de la iglesia local, como miembros de la iglesia local, es la oración. Es una responsabilidad que cada miembro de la iglesia debiera ejecutar. Ahora voy a leer una lista de las personas por las cuales nosotros deberemos orar. Algunas veces las personas dicen, es que a mí se me agotan las palabras muy rápido. Lo que pasa es que tal vez no entiende. No tenemos que estar orando 2, 3 horas por la misma situación, por la misma persona, por la misma necesidad. Debemos orar por las diferentes personas. Por ejemplo, debe orar por el pastor, debe orar por los servidores, por los que sirven en la alabanza, por los que sirven en el área de niños, debe orar por los miembros de la iglesia. Debe orar porque Dios derrame el Espíritu Santo cuando nos reunimos, que nos llene, que sane a los enfermos. Hay muchas cosas, por los motivos por los cuales debemos de orar. Orar para que el diablo no tiente a los hermanos, que los que todavía están creciendo, que puedan recibir la palabra. Todo lo que nosotros le pedimos a Dios, Dios lo hace. Por eso es que nos motiva a orar. Esas necesidades que podemos ver es lo que nos debe motivar a orar. Si yo veo una necesidad en una persona, eso es lo que yo tengo que orar. Yo no puedo resolver, no puedo cambiar su conducta. Por ejemplo, si una persona tiene tanta ira, yo no puedo venir y cambiarlo y forzarlo a que deje eso. Pero puedo venir con Dios y pedirle a Dios, Señor, por favor, ayude a esta persona. Dele amor, dele paciencia, dele lo que él necesite, y por favor, quítele esa ira, ese enojo. Por favor, póngale amor. Y entonces cuando yo le pido a Dios, Dios hace eso, y de repente la conducta de aquella persona cambia. Entonces las necesidades, no solo las nuestras y las de nuestra familia, pero también la de los demás, son los motivos que nos deben hacer cumplir nuestra segunda responsabilidad, que es orar. Es importante orar constantemente por la iglesia local, su pastor y sus miembros, y también hacerlo con ellos. Así puede usted ayudar a la iglesia en su obra y en su lucha contra Satanás. En la lista siguiente, voy a leerla si usted puede darse cuenta por las cuales usted o yo debemos orar. Debemos orar para que podamos dar el mensaje de salvación a aquellas otras personas que no lo han recibido, claro. Debemos orar porque Dios dé ese deseo de compartir el mensaje y que más gente reciba a Jesucristo. Eso es maravilloso cuando usted ve que una persona que estaba bajo vicios, que no tenía esperanza, que su matrimonio está destruido, y cuando usted ve que Dios, como Jesús salva a esas personas y Dios empieza a restaurarlos, hermanos, es un gozo maravilloso. Es bonito, ojalá que pudiéramos ver continuamente esto, pero eso pasa y se ve, se vive, lo hemos vivido y experimentado. Debemos orar también para que Dios provea las necesidades de cada vida en lo que
lo que necesitan cada día, claro que sí. Debemos orar también, hermanos amados, porque seamos llenos del Espíritu Santo. Hay muchas razones por las cuales orar. Debemos orar para que una persona, por ejemplo, está bajo vicios, que el Señor lo libere. Claro, pidamos a Dios por eso. Debemos orar por los jóvenes, porque generalmente cuando ellos están en su etapa de adolescencia, ellos no comprenden muchas cosas espirituales y muestran generalmente enojo la mayoría. Incluso Eclesiastés dice que el joven la mayoría de su tiempo está enojado. Y la pregunta es ¿por qué están enojados? Es porque ellos están ahorita sintiendo, se está desarrollando en ellos, en los adolescentes, la naturaleza vieja empieza a manifestarse con más fuerza, sus pasiones empiezan a experimentar aquello y luego obviamente esas pasiones quieren satisfacer sus pasiones y entonces viene la autoridad, que sus padres o alguien, y le dice no, eso está mal y eso no lo puedes hacer por esto, y empiezan a frenarlos. Entonces esa naturaleza vieja que está ahí quiere llegar a satisfacer aquello, y todo aquel que se oponga, que no hagas eso porque esto te va a pasar, entonces esta naturaleza vieja en la persona se enoja. Y por eso usted ve que los hijos a esas edades, casi la mayoría, 99 y tanto por ciento, se enojan contra sus padres. Tienen enojo contra ellos cuando deberían agradecer, puesto que ellos les dan el alimento, el techo, el vestido y todo lo reciben a través de ellos. Y sin embargo, incluso los jóvenes no saben por qué se enojan, no comprenden por qué andan enojados, pero es eso, se enojan porque esa naturaleza vieja está floreciendo y quieren satisfacer aquellos deseos, y si alguien les trata de impedir, se enojan. Esa es la razón. Así que es una batalla que ellos tienen. Debemos orar porque Dios les dé entendimiento y la sabiduría necesaria para que puedan entender y no satisfacer esos deseos, porque eso les hace daño. Así que, hermanos amados, esa es la segunda responsabilidad de asistir. Primero, asistir a la iglesia como regularmente a todos los servicios. La segunda responsabilidad es orar por la iglesia y por todos sus miembros. Y la tercera responsabilidad es dar apoyo material a la iglesia. También debemos proporcionar apoyo material a la iglesia local, porque la obra del Señor siempre significa gastos de todo tipo. ¿Qué quiere decir dar apoyo material? Dar dinero u otros bienes que se requieren dentro de la iglesia. Se requiere, en este caso, en muchos diferentes lugares, se requieren proveer para el edificio, proveer para los gastos que incurre el edificio, el agua, la luz, el aire, lo que se ocupe, otros gastos. Todo eso la iglesia, los miembros participan para que se provea. Cuando el lugar ya está habilitado, siempre hay gastos continuamente. No es porque ya se tiene el lugar, ya los gastos pararon. No, porque siempre hay necesidades. Por ejemplo, cuando nosotros edificamos el lugar físico, todo estaba enfocado en lo físico. Pero cuando ya se terminó el físico, resulta que ahora tenemos necesidad de invertir en el edificio espiritual, que son las vidas. De repente una persona tiene necesidad y uno tiene que estar ahí. Depende de las necesidades, con lo que el Señor nos dice, que la viuda, que el huérfano. Muchas veces tenemos personas que no son viudas, pero que son madres solteras y vienen a funcionar como una persona que no tiene al esposo físicamente. Entonces es una persona en la que uno tiene que estar atento por si hay alguna necesidad, uno tiene que estar cerca. Y por eso, mis hermanos amados, debemos dar para que haya provisión y que todo el cuerpo de Cristo esté protegido. En las reuniones de la iglesia local o en otras ocasiones habrá oportunidad de dar ofrendas y diezmos para las necesidades de la obra de Dios. El diezmo, por ejemplo, hermanos amados, es la 10ª parte de lo que uno recibe en su salario regularmente. Es lo que es el diezmo. Y la palabra dice que en Malaquías dice eso. Y más adelante lo voy a tocar.
En 1 Corintios capítulo 16 y el verso 2 dice, voy a leérselo, 1 Corintios capítulo 16 y el verso 2, permítame leérselo. Dice esto: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es bueno, hermanos amados, que la palabra nos instruye que cada semana, dice, según haya prosperado, aparte según lo que ha prosperado, para que haya la provisión para las necesidades. En este caso estaba hablando el apóstol Pablo porque él viajaba. Entonces cuando viajaba de repente iban personas con él, y cuando llegaba a una congregación y no había la provisión, obviamente era penoso tanto para él y como para los mismos miembros de la iglesia. Por eso nos enseña que debe haber una provisión para cuando se requiera. Y lo que uno da es según el ingreso que uno ha tenido. De acuerdo a eso uno tiene que separarlo. ¿Cuánto debemos dar para la obra de Dios en la iglesia local? Según lo que haya ganado cada uno. Puede que usted sea muy pobre y solo pueda dar muy poco dinero a la iglesia. No importa, el Señor entiende esto. Lo importante es dar el diezmo de lo poco que recibe, que significa 1/10 parte de lo que recibe. ¿Cuál será su tercera responsabilidad como miembro de la iglesia local? Dar apoyo material a la iglesia. Ahora veamos la cuarta responsabilidad, es estar dispuesto para hacer un trabajo de servicio o ministerio en lo que uno sirve en la iglesia. En Efesios capítulo 4 y el verso 11 y 12 dice, y el mismo Jesús concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el mensaje, evangelistas, a otros pastores y maestros. Y así preparó a los suyos para dar un trabajo de servicio o un ministerio para hacer crecer el cuerpo de Cristo. Entonces hay llamados que Dios da para que se hagan ese servicio, para que se logre la edificación de la iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia son las personas. Y deben participar, aquí está hablando de los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ellos deben, la unción de cada ministerio tiene que fluir, y quiere decir transmitirse esa enseñanza a la iglesia para que la iglesia sea habilitada, para que sea habilitada para el servicio también. Entonces el propósito de que una persona recibe a Jesús, se salva, pero después que es salvo se le tiene que enseñar la palabra de Dios para que esa misma persona venga a ser útil después y él pueda ser un vaso también usado por Dios para transmitir ese mensaje que ha recibido a otras generaciones. Así es como ha llegado el Evangelio hasta este día. Y de esa manera, así que esta cuarta responsabilidad es para todos. Todos debemos hacer un servicio dentro de la iglesia, hermanos amados. Dar apoyo material a la iglesia no solo es dar dinero. Puede que usted sea un albañil, un pintor o secretaria o ama de casa. No importa cuál sea su oficio, usted puede ayudar dentro de la iglesia al poner al servicio esa habilidad que usted tiene. Eso es maravilloso, hermanos amados. Así que Dios le ayude y nos ayude a todos para estar atentos y poder participar dentro de la iglesia de Cristo como iglesia local, como miembros de la iglesia local. Eso es lo que tenemos que hacer. Quisiera recordarles solamente las responsabilidades rápidamente que todos tenemos que atender para poder tener un crecimiento normal como miembro de la iglesia local. La primera responsabilidad es asistir y participar en las reuniones. La segunda, orar por la iglesia y por las necesidades de la iglesia. Iglesia nos referimos a las personas.
Tercera responsabilidad, dar apoyo material a la iglesia para lo que se requiere. Y cuarta responsabilidad, estar dispuesto para hacer un trabajo o un servicio, un ministerio. Cualquier servicio que uno presta a la iglesia, a los miembros de la iglesia, ello es un servicio. Esas son las responsabilidades que todo miembro debe entender para que sea un miembro activo dentro del cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo es toda la iglesia. Así que es lo que Dios quiere, que toda su iglesia sea activa. Que Dios lo bendiga y que el Señor le ayude a entender todo esto y que usted crezca dentro de la iglesia local como un miembro activo. Que Dios le bendiga. Amén.